esperando que esta palabra, amados hermanos y hermanas, les sea de mucha bendición en su vida espiritual. Dios es bueno en su misericordia porque Él nos está hablando, amados hermanos. Dice la Biblia que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. El que quiera oír que oiga, y el que no quiera oír que no oiga, dice la Biblia. Y vamos a la palabra del Señor y lo vamos a hacer allá en Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dice la letra de la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y conforme está escrito en la palabra, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y en esta oportunidad, amado hermano y hermana que está escuchando la programación y Radio Torre Fuerte, quiero ministrar la palabra bajo el tema: las consecuencias del pecado. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado, amado hermano y hermana. Dice la Biblia que Dios ama al pecador. Pero si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que Dios repudia, y si hay algo que Dios desecha, es el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado hace y causa de que el hombre no mire la gloria de Dios. Por causa del pecado, Dios y su glorioso Espíritu se aparta del hombre, se aparta de la mujer. Y yo siempre he dicho, amado hermano y hermana, que la meta y la visión de todo creyente, de todo evangélico, tiene que ser ganar el reino de Dios. La meta de todo cristiano es ganar el cielo. La meta del cristiano, del Hijo de Dios, es estar en la cena de las bodas del Cordero. Y de algo estoy seguro que todos anhelamos: tener parte en la nueva Jerusalén. Todos queremos irnos en el día del arrebatamiento. De algo estoy seguro que todos quieren gozar de lo que Dios ya tiene preparado. De algo estoy seguro que todos queremos tener el encuentro con Cristo Jesús en las nubes. Pero hoy es triste, lamentable, que por causa del pecado el hombre está corrompiendo su vida, está corrompiendo su camino. Hoy el pecado está matando mucha gente. Hoy el pecado está mandando directamente al infierno a mucha gente. Porque la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Todos queremos tener vida y vida en abundancia. Todos queremos irnos a vida eterna. Todos queremos tener parte con Dios. Pero para que nosotros lleguemos a la meta, para que nosotros tengamos parte en los cielos, tenemos que decirle no al pecado. Tenemos que rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos condena, porque el pecado nos mata, el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Por causa del pecado, el hombre y la mujer no miran la gloria de Dios. Por causa del pecado, el joven y la señorita no alcanzan las promesas de Dios.
Yo no sé si tú dices gloria a Dios. ¿Qué es pecado, amado hermano y hermana? Dice que el pecado es en contra de la voluntad de Dios. Por causa del pecado, el hombre se aleja de Dios. Por causa del pecado, el Espíritu Santo se aparta del hombre. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que comete pecado teniendo el conocimiento, sabe que no se está encaminando a la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Hoy cuántos hombres no se están muriendo en el pecado. Hoy la fornicación, hoy el adulterio está matando a mucha gente. La maldad, la violencia se está multiplicando. Y el pecado es en contra de la voluntad de Dios. Por causa del pecado va a ser que no tengamos parte en el reino de Dios. Por muchas veces, por practicar pecado en nuestra vida, es por eso que no miramos la mano poderosa de Dios. Y oye lo que dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Por ahí dice los mundanos, muerto el perro, se acabó la rabia. Mucha gente se ha morido en la fornicación, en el adulterio, practicando tanta maldad, practicando tanto pecado. Pero al hombre, a la mujer se le ha olvidado que un día se va a tener que presentar en el gran tribunal de Cristo Jesús a rendir cuentas. Hoy el pecado se está incrementando, el pecado se está multiplicando. Es triste, lamentable que el creyente, en lugar de correr a santificarse, se está revolcando todavía con el pecado. Y Cristo está a la puerta, Cristo pronto viene. Cristo pronto viene por sus escogidos. Y dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es que el propósito de Dios es de que todos vengan al arrepentimiento y se conviertan a este santo evangelio. ¿Sabes por qué, amado hermano, estimado amigo? Porque Dios no quiere que nadie vaya a condenación eterna. Dios no quiere desechar a nadie delante de su presencia. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y vayan a vida eterna. Pero el hombre prefiere seguir deleitándose con los deseos, con la vanidad de este mundo. El hombre prefiere seguir revolcándose, relacionándose con el pecado. Si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. Es el tiempo de perfeccionarnos. Porque ¿qué sería de nuestra vida si estamos viviendo, estamos practicando pecado y la muerte nos sorprenda? ¿Qué será de nuestra vida? ¿A dónde iría nuestra alma? Si la muerte nos sorprendiera y nosotros viviendo en pecado, ¿a dónde iríamos? ¿Qué cuenta vamos a entregar al Señor? ¿Qué sería de nosotros si estamos viviendo en pecado y el Hijo del Hombre viniera por su iglesia gloriosa? Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todo
aquel que no quiera convertirse, todo aquel que no se arrepienta de su mal camino, en el día del arrebatamiento se va a tener que quedar por causa del pecado. El hombre ama más el pecado que su salvación. El hombre prefiere seguir revolcándose con el pecado en lugar de estar preparándose para ese día grande. Suelta el pecado. Deja de practicar el pecado, porque el pecado te condena, te mata. El pecado te aleja de Dios. Por eso dice la Biblia en Ezequiel: quiero yo la muerte del impío, de ninguna manera, dice Dios. Por eso Dios pone delante de nosotros la vida eterna y la condenación eterna, la vida y luego la muerte. Por eso te decía que el pecado es en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se ha alejado de mucha gente por causa del pecado. Es que el pecado ofende a Dios. Por causa del pecado, Dios se aleja del hombre. Porque el pecado es en contra de la justicia de Dios. Oye muy bien lo que dice la Biblia, que el pecado ofende a Dios. Por eso te decía que por causa del pecado muchos no miran la gloria de Dios. Mucha gente no vive engañada. Cuánta gente hipócrita que no es sincero delante de Dios. Cuánta gente que sabe que está viviendo mal pero no se arrepiente. Cuántos hombres sabiendo que están casados pero cometiendo adulterio saben que es mal, pero no se convierte, no se arrepiente. Y oye lo que dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte. Es que el pecado es delicioso, es que el pecado es rico. Pero el pecado hace que Dios se aparte de nosotros. Por causa del pecado, el Espíritu Santo ya no derrama de su poder, ya no derrama de su gloria. Porque en la casa de oraciones ya no se mira la gloria de Dios, ya no hay derramamiento del Espíritu Santo por causa del pecado, por causa del hombre, por causa de la mujer que sabe que está practicando pecado en su vida espiritual. Porque ya no hay milagros, porque ya no hay sanidades, porque ya no hay dones espirituales, porque ya no hay ministerio por causa del pecado. Ay, Shakanda, Urra, vaya Suanda. Es que donde hay pecado no mora el Espíritu Santo. ¿De qué te serviría ayunar? ¿De qué te serviría que te sacrifiques si sabes que todavía estás practicando lo malo? ¿De qué te serviría que tengas 30 años en el Evangelio pero todavía estás practicando pecado? Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Hoy tenemos nueva vida con Cristo Jesús. Él quiere que todos vayamos a vida eterna. Él quiere que miremos su gloria, miremos su poder en nuestra vida. Porque el joven no mira la gloria de Dios.
El joven dice: yo quiero que Dios me use, que Dios me levante. Pero tienes que soltar el pecado, tienes que dejar de pecar para mirar la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos jóvenes no se están muriendo en el alcohol, en las drogas? El pecado los ha matado, y el pecado todavía está matando a muchos jóvenes que han rechazado la voz de Dios, que han ignorado el evangelio, que no han querido obedecer a la palabra de Dios. El pecado los está matando. Y solamente Cristo puede salvarlos. Solo Cristo puede perdonarlos. Solamente Cristo puede cambiar la condición de vida. Cuando el hombre reconoce que hay un Dios, cuando el hombre reconoce que alejado de Dios no es nadie, cuando el hombre reconoce que el pecado lo está matando y viene a Cristo Jesús. Porque la Biblia dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Que el pecado está matando a muchos pastores, a muchos evangelistas, a muchos profetas. Hay pastores que ya no tienen la unción de Dios, que ya no tienen la autoridad del cielo. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de que muchas veces le dice sí al pecado. Por eso la unción, por eso el poder de Dios se ha apartado de ellos. Porque hay pastores que ya no miran el poder de Dios por causa del pecado, que todavía moran en sus corazones. Porque la hipocresía es pecado, la mentira es pecado. Por eso te decía, porque la paga del pecado es muerte. Porque hay matrimonios arruinados, fracasados. Porque hay matrimonios que se lamentan por causa del pecado. Cuánta gente que necesita recibir sanidad, que quiere recibir su sanidad, pero no confiesan sus pecados. Saben que están mal, saben que han cometido pecado, pero no lo han confesado. Mas sin embargo quieren ver la gloria de Dios. Cuánta gente no quiere irse para el cielo, pero no quiere dejar de pecar. Y el pecado es en contra de la voluntad de Dios. Porque muchos dicen: yo ya no siento esa unción. Porque cuando oro yo ya no siento la unción del Espíritu Santo. Hazte un examen de conciencia. Porque mucha gente dice: ya no siento las acaricias del Espíritu Santo. Porque te decía que por muchas veces, por no ser sincero, por muchas veces por no santificarnos, el Espíritu Santo se aparta. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede estar, el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. Ay, shakanda burra vaya suanda. Es que el Espíritu Santo no puede estar, el Espíritu Santo no puede ser la obra donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay envidia, donde hay chisme, donde hay pleito, donde hay contienda. Y eso está matando a mucha gente. Es que el pecado tiene sus consecuencias. El pecado es bonito, pero va a traer consecuencias más adelante. Es que Dios tarda, pero no olvida. Es que de Dios podemos escondernos, al hombre podemos engañar, pero a Dios no.
El vivir y el practicar pecado nos va a traer consecuencias graves. Y si no nos convertimos, si no nos arrepentimos de ese pecado, vamos a ir a vida eterna. Y cuando estemos delante de Dios, Él nos va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Echado al infierno, al lago de fuego. Por eso Dios está hablando. Ay, Sharabasakanda, Urabayasaya. Porque Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia somos nosotros. Esa iglesia tiene que estar preparada en cuerpo, alma y espíritu, si quiere irse con su amado. Yo no sé si tú dices gloria a Dios. Yo no sé si tú dices aleluya. Pero Él viene por una iglesia santa. Y ya basta de hipocresía. Ya no juguemos con nuestra salvación, porque el diablo no juega de ser diablo. Cristo está a la puerta. Y por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. No creas que al morirte ahí se acabó todo, no. Vamos a rendir cuentas conforme a nuestras obras. El pecado es el que condena, el pecado es el que mata. Por causa del pecado, por causa del pecado hace que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Yo siempre he dicho que yo me gozo porque Dios me ha usado, y si Dios te usa, pues gloria sea a Dios. Pero nuestro anhelo es que nuestro nombre esté escrito en la vida. Nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios, santificarnos día con día para perfeccionarnos en la santidad. Puedes hacer que tengas ministerio, puedes hacer que tengas dones, puedes tener talento, pero si estás viviendo en pecado, estás practicando pecado, de nada te sirve, porque el ministerio, el talento no te garantiza nada. Aunque prediques bonito, aunque cantes bonito, aunque el demonio salga huyendo cuando ores, pero si estás practicando pecado, si estás viviendo en pecado, no vas para el cielo. Porque yo no encuentro en la Biblia que viviendo y practicando pecado vamos a tener parte en el reino de Dios. Ushakanda urrabaya suanda. Mas hacer la voluntad de Dios, mas luchar para buscar la santidad, va a hacer que tengamos vida y tengamos parte en el reino de Dios. Por eso te decía, consecuencias del pecado. ¿Sabes cuál es lo más triste? Que busquen tu nombre en el libro de la vida y que tu nombre no se haya escrito. Eso es lo más triste. Y será lo más triste, lamentable. ¿Por qué? Porque no quisiste vivir y practicar santidad en tu vida espiritual mientras estuviste en esta tierra. Concluyo con esto. Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Cuánta gente no vive angustiada, está alborotada? Este mundo es todo un caos. Mucha gente le tiene miedo a esta pandemia, a este virus, cuando no se están dando cuenta que el virus, que la enfermedad llamada pecado los está matando.
Ay, Sharabahaya. Es ese virus llamado pecado que está matando, está condenando a mucha gente. Urrabaya suanda, urrabaya sakatarabaya. ¿De qué te sirves que te guardes en tu casa? Si ahí estás fornicando, si ahí estás adulterando, ahí estás chismoseando, ese pecado te está matando, ese pecado te está alejando de Dios. ¿De qué te sirve que te estés guardando si ahí estás criticando a tu hermano, ahí estás criticando al pastor? ¿Qué te sirve que si ahí estás en tu casa pero estás pecando? Por eso te decía, consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero hoy Dios nos llama al arrepentimiento. Dios te bendiga poderosamente en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos está hablando y seguirá hablando, aunque tú no quieras escuchar la palabra de Dios, aunque tú ignores la voz de Dios, pero Dios seguirá hablando. Preparémonos, iglesia, porque Él pronto viene. No sabemos qué momento, qué día, qué instante, pero el que ha de venir pronto viene. Y si la boca de Jehová lo dicho, en la boca de Jehová no hay mentira. Él está a la puerta. Si mi Cristo viniera hoy, dice un canto, nos iríamos con Él, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No todos van para el cielo. Usharabajanda urrabaya suanda. Muchas gracias, amado mío, gracias por tu palabra. Gracias por este momento en tu presencia. Que tu palabra haya caído en tierra fértil y que a su tiempo haga su fruto. Bendice a todos los que han escuchado tu palabra, bendíganos de una manera especial. Derrama de tu presencia, derrama de tu poder. Oh, amado mío, ahí ministra con poder. Ahí que tu gloria se mueva. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a hacer tu voluntad, amado mío. Porque no queremos quedarnos a la gran tribulación, al lloro y al crujir de dientes. No queremos quedarnos. No queremos quedarnos donde va a llorar el hombre más valiente que no quiera reconocerte como suficiente y salvador. Oh Espíritu Santo.